Dale. Hola, bienvenidas a todos y a todas los que nos vienen siguiendo en esta serie de programas. Estamos muy contentos de seguir conversando, tejiendo redes, facilitando conversaciones que sean más inspiradoras para la construcción de democracia, para la construcción de una nueva educación, y en eso hemos venido estando hace ya unos meses. Este sería ya el capítulo 35 de los episodios. Y bueno, ha sido todo un gran descubrimiento poder conversar, una práctica ahorita que se vuelve tan importante en estos tiempos de mucha virtualidad. La conversación se convierte en un escenario para compartir verdades, para democratizar a otras personas, pues los saberes que hemos construido en nuestro corto o largo caminar. Entonces ha sido muy bonito abrir estos canales para facilitar estas conversaciones. Y como lo hemos venido diciendo en algunos de los programas, es una entrada a constituir y a fortalecer pues las iniciativas que ya vienen andando en América Latina, pero también que podamos en algunos momentos disfrutar de algunos encuentros colectivos, de compartir metodologías, de retroalimentarnos mutuamente para ir fortaleciendo este tejido educativo como global en América Latina, en un tiempo donde la educación requiere una mirada más plural y más fuerte. Entonces, en eso venimos y acá estamos con un invitado muy especial, Gary Villar. Eh, Bienvenido, Gary. Hola, mi querido Andrés. Contento de estar contigo y especialmente agradecido por la oportunidad de conversar de estos temas que creo que son sumamente relevantes en la coyuntura actual. Así que muchas gracias por la oportunidad, Andrés. Bueno, con Gary nos conocimos en el 2019 en el Encuentro Hispanoamérica Integral, y es de mencionar que algunos de nuestros invitados anteriores, pues algunos como Fernando Baena, Herli, Marta Parra, que fue una con la que hablamos de crianza integral, y Raúl Aramayo, pues, han sido como personas que también estuvieron en ese encuentro, y ellos han estado también compartiendo sus experiencias. Entonces, sería muy agradable, Gary, que podamos, antes de entrar a hablar de la Escuela de Autogestión Integral de la que hablaremos en este programa, pues un poquito de la parte biográfica para dar a conocerle a a nuestra audiencia, pues, de dónde vienes, dónde estás, a qué te has dedicado, cómo han sido como tus entornos de aprendizaje, como desde la infancia, porque es muy importante en esto de la integración, siempre construir esa historia de dónde venimos y cómo hemos empezado a digerir nuestras experiencias propias, porque cuando hacemos esa ruta nos damos cuenta de que mucho de lo que hacemos se debe a cosas previas, relaciones previas, incluso fracasos previos, porque pues no solo aprendemos de las cosas de una manera fácil, sino también la vida tiene también ese elemento de la reconstrucción permanente, de esas muertes y nacimiento. Entonces, chévere que nos empieces a contar un poco, Gary, para entrar en nuestra conversación en esa perspectiva de tus aprendizajes más transformadores, y por donde quieras empezar, pues bienvenida a esa historia. Encantado, Andrés. Me parece muy pertinente la línea de inicio. A ver, bueno, yo, bueno, he sido siempre una persona, mi eneatipo es 5, ¿no? Digamos, está en mi, creo, desde lo que recuerdo, siempre esta curiosidad por entender algunas cosas, por comprender algunos temas que me resultaban interesantes, ¿no? Que despertaban mi curiosidad. Eso es algo que yo recuerdo siempre de mí, ¿no? La curiosidad ha estado siempre presente. Y de pronto, ya en el colegio, ¿no? Yo recuerdo a los 9 años haber leído el primer libro completo, ¿no? Estaba en, creo, cuarto de primaria, algo por ahí, sería más o menos 9 años, 10 años quizás, ¿no? En este caso yo estudié en un colegio religioso, fíjate, era el colegio salesiano, y el libro que tenía cerca de 450 páginas era la biografía de San Juan Bosco. Entonces, San Juan Bosco es un santo peculiar, ¿no? Poco convencional, era, digamos, un sacerdote que rompía las reglas en su tiempo, ¿no? Y que se acercó mucho a los jóvenes, que tuvo una labor muy pedagógica con ellos, ¿no? Entonces yo devoré todo ese libro, fue el primer libro que recuerdo haber leído así de tapa a tapa,
en las noches, me acuerdo, ¿no? En el cuarto leyéndolo. Y fue el primer punto quizás de quiebre, ¿no? En el sentido de que abrió algunas perspectivas, despertó ciertos intereses, ¿no? Sobre el tema de la espiritualidad y ello. Ya después, ya luego, podría yo citar ya mis 18 años, terminando el colegio, ya yo venía de una familia muy tradicional, muy católica, pero curiosamente, Andrés, fíjate, en mi familia se daba una especie de crisol de perspectivas religiosas, ¿no? La familia de parte de mi mamá era muy pegada al catolicismo, luego tenía un tío que tenía una perspectiva muy, digamos, pegada, podríamos decir panteísta, ¿no? Digamos, Dios es la naturaleza, la vida, todo está vivo, ¿no? Y un tío también que tenía una cercanía a otra denominación dentro del cristianismo, ¿no? Entonces solía ocurrir en mi casa que se daban estas discusiones así, ¿no? De fines de semana. Mm. Entonces yo, pues pequeño en ese entonces, 13 años, 14 años, escuchaba y miraba la conversación y esto iba dejando preguntas para mí, ¿no? Sobre todo porque usualmente, digamos, mi familia no podía defender mucho su punto de vista, no tenía mayor dominio de las escrituras o de ciertas cosas y era un tema. Entonces, eso dejó en mí una especie de curiosidad que lindaba con la frustración, ¿eh? Yo a mis 16, 17 años estaba medio confundido, medio frustrado, medio inquieto, muy inquieto. Y en esa inquietud, Andrés, recuerdo haber salido a caminar un día por mi casa y haberme encontrado con una especie de biblioteca que mira, la encontré en esas caminatas así fortuitas, ¿no? Dando vueltas así, pensando un poco por ahí. Me metí a esa biblioteca y resulta que era una denominación extraña, poco convencional, no sé si habrás escuchado de ella, se llama Ciencia Cristiana o Christian Science, es norteamericana, ¿no? Sí, sí la viste, ¿no? Sí, es poco, no muy conocida, ¿ya? Pero en ese momento de mi vida para mí fue clave, fue como que precisamente lo que necesitaba para darle perspectiva a mi confusión de aquel entonces. Mira, solo para resumirlo en cortito, lo que me presentó la ciencia cristiana es una perspectiva de Dios impersonal. ¿No? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, cuando Wilber habla del espíritu en acción, ¿no? Como ese impulso atrás de toda la evolución. Ya, de algo así me hablaba la ciencia cristiana. Me decía, Dios no es un señor con barba, es el principio organizador de todo, es la inteligencia que organiza todo, es la mente de todo. Entonces decía, wow, eso fue para mí muy, muy movedor. ¿Te imaginas, Andrés, no? De una perspectiva personalista, antropomórfica, a, wow, un cambio de 360 grados. Ese para mí Mm. fue un momento así muy coyuntural, clave, creo que determinante en lo que vendría después. ¿Eh? Bueno, era muy jovencito, yo, pues, ¿no? 17 años, me dediqué a leer, ¿ah? Me leí todos los libros que encontraba respecto de ciencia cristiana y respecto ya a temas vinculados, porque de ahí me metí a la metafísica, de ahí empecé a leer temas vinculados. Bueno, ya luego vendría pues mi incursión en la vida convencional, ¿no? Pues tenía que estudiar algo, así que había que escoger algo y que escogí administración de empresas. Sí tenía yo, digamos, tengo cierto gusto por el tema de las personas, los vínculos de los negocios. Es un tema que de alguna manera era ciertamente atractivo para mí. Así que elegí administración. Ya luego, Andrés, empecé a olvidarme un poco de mis intereses, digamos, espirituales, ¿no? Por un tiempo me metí en mi carrera de administrador, me metí a trabajar a bancos, me especialicé en microfinanzas, empecé a trabajar con microempresarios. Y bueno, transcurrieron así 8 años de mi vida con saco y corbata todos los días, con un estrés galopante, con un problema gástrico severo. Me llevó a una operación gástrica a los 8 años, comiendo McDonald's y Coca-Cola junto con mi computadora mientras seguía trabajando. O sea, había un desbalance absoluto en mi vida en aquel momento. Entonces, bueno, llega ahí otro punto de quiebre importante. Una persona importante en mi vida, mi cuñado de ese momento, me invita a un proceso transformacional. Pero claro, ahora le llamo así, ¿no? En aquel momento, él me dijo, Gary, esto se trata de un curso, un taller de liderazgo. Yo dije, liderazgo, que me van a enseñar con diapositivas qué es el liderazgo, los tipos de Ujú. líderes, cómo liderar. Ah, no, está aburrido eso, no, no, gracias. Pero bueno, él insistió tanto, 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 fue tal su insistencia, hay una relación muy bonita con él, nos tenemos un aprecio muy particular, que fue tanta su insistencia, yo dije, bueno, vamos, vamos. Y finalmente era un taller donde hacían mucho terapia gestáltica en grupo,
había un poco de coaching ontológico, habían dinámicas experienciales, habían cosas así, ¿no? Más allá del proceso en sí, que tiene sus puntos bonitos y puntos mejorables también, sí fue, creo, la primera vez en todos esos 8 últimos años que yo hacía un alto en lo que estaba haciendo con mi vida adulta, ¿no? En lo que había dedicado mi energía, mi tiempo, mi vida, ¿no? Y el hacer ese alto fue para mí muy revelador, Andrés, muy, muy revelador porque fue tener la certeza en ese viernes nada más, fue viernes, sábado y domingo ese taller, solamente en ese viernes tener la certeza de que me dedicaría el resto de mi vida a trabajar con personas en algo que tendría que ver con crecimiento, con desarrollo, con mejoramiento. Yo no podía ni siquiera ponerle palabras en ese entonces, porque no tenía ni siquiera el léxico apropiado para poder decirlo, pero tenía certeza. Llegó a mí una certeza, plum, que se instaló y no se movió más, se quedó instalada ahí, ¿no? De ahí en adelante ya todo ha sido un devenir en función a ello, porque yo demoré 4 años, desde el 2005 hasta el 2009, en dejar toda esa vida que yo había construido, una vida que, digamos, me había aportado cosas, seguro que sí, aprendizajes, temas, conocí mucho el mundo financiero, los números, los indicadores, todas estas cosas que creo que fue el aporte importante de ese momento. El año 2009 renuncio completamente a los bancos en el mejor momento de mi carrera. Era gerente en entidades financieras, tenía gente a cargo, tenía toda una sede a mi cargo, ¿no? Mm. Y les digo, chao. De hecho, curiosamente ahí me conozco con Henry, justamente en ese último año, nos conocimos en la certificación de coaching, nos hicimos muy buenos amigos ahí, y pues bueno, yo ya habíamos formado una empresa de coaching, ya yo cuando ya renuncio a los bancos, ya estaba como poniendo los cimientos de lo que sería mi nueva vida, ¿no? Dedicada al tema humano, al desarrollo humano y algo de eso, ¿no? Bueno, ya de ahí, Andrés, de ahí para la fecha, del 2009 hacia ahora, han pasado 13 años, yo empecé a trabajar con personas ahí mismo. De hecho, desde antes ya. Yo tenía gente a cargo desde el año 2006 y yo improvisaba sesiones de coaching, porque desde 2005 que hice ese taller, yo empecé a hacer cursos de coaching, cursitos, empecé a devorar libros. O sea, se despertó otra vez mi curiosidad vinculada a estos temas, ¿no? Y empecé a devorar libros de desarrollo personal, psicología, todo lo que encontraba. Entonces, año 2009, cuando yo renuncio, yo ya tenía había leído bastante, ya tenía la certificación en coaching, empiezo mi formación en psicoterapia, hice 2 formaciones en psicoterapia, después vendría el enneagrama, me formé como instructor en enneagrama, en fin, mira, la lógica que me orientaba en ese entonces, Andrés, era, dado que estoy haciendo un cambio radical en todo lo que yo voy a hacer hacia el mundo, necesito ser bueno en esto. Había ahorrado un dinero, ¿no? Yo sí había ahorrado un dinero, entonces dije, bueno, vamos a buscar los mejores cursos del mundo en temas vinculados a desarrollo humano. Y eso me llevó a viajar, a estar en Argentina, en Chile, en México, acá en Perú mismo, buscar lo mejor que encontrara. Y eventualmente luego conocer justamente la teoría integral, el año 2014. Me acuerdo que un buen día nos juntamos con Ger y había llegado a su mano un libro breve historia de todas las cosas. Y Ger estaba Mm. fascinado con el libro, ¿no? Dice, Gary, este libro está muy bueno. A ver, préstame, vamos a leerlo. Y bueno, ya te imaginarás, mi querido Andrés, ¿no? O sea, yo lo leo aquí y dije, wow, este tipo sí que vio el panorama completo. Yo tenía hasta ese entonces piezas, tenía muchas piezas, por acá la psicoterapia, por acá el coaching, por acá los temas de transformación, la administración de empresas, por acá el liderazgo, tenía muchas piezas, ¿no? La teoría integral me dio un marco unificador increíble, maravilloso, ¿no? Desde esa fecha ya para acá, empezó mi profundización en ello, me empecé a meter en el tema integral, a conocer a la comunidad integral. Por ahí lo conocí a Raúl, justamente. Ellos organizaron un evento en Colombia, creo que fue el año 2016, me parece. Sí, por ahí debe haber sido 2015, 2016, por ahí. Y fue muy bonito porque, mire, estuvo Ken por Zoom, ¿no? Hicieron un Zoom, creo que era Zoom o Skype, creo que había en ese entonces, me parece. Pero la cosa que estuvo por videollamada con nosotros, Ken Wilber, y para mí era wow, ¿no? Yo conocía su obra, tenía un par de años de conocer su obra, y estaba incorporando ya esto en mi intervención terapéutica. Yo venía, mira, desde la primera persona con la que empecé a trabajar, mi curiosidad era validar lo que yo estaba entendiendo respecto de lo que era la dinámica humana con la persona. Quería validar, validar, validar. Entonces yo empecé a hacer sesiones uno a uno en el año 2009, parejas, luego vendrían organizaciones, grupos, y en cada encuentro con alguien mi interés era validar, validar lo que estaba comprendiendo. Comprendí algo, quiero verificar si en la realidad se da. Validar y validar en mí también, ¿no? Pasar por mí ciertas cosas, prácticas, terapias, disciplinas.
Y bueno, Andrés, mira, luego viene un último punto de quiebre, bueno, dos últimos puntos de quiebre importantes. El año 2017, yo ya hacía talleres de llamado coaching integral, y venían a mi casa, nos reuníamos, hacíamos ciertos talleres de coaching integral con personas. Ya usaba el marco integral, incorporaba un poco la psicoterapia, en fin, del enneagrama, usaba mucho el enneagrama. 2017, mi madre me llama un día y me comenta que la habían desahuciado, ¿no? Que le habían dicho que su problema crónico de riñones, que llevaba 40 años casi con ella, ya no tenía solución y que aquello había mutado en sus riñones, aquellas bacterias, eran unas superbacterias que no eran compatibles con ninguna medicación presente acá en nuestro país. Y pues entonces eso era es decir, señora, vaya, haga su testamento. Y de hecho mi madre estaba con la intención de hacer su testamento y me contó a mí, fui el primero de la familia en enterarme de esta noticia, ¿no? Esas cosas que llegan así, que te desacomodan. Yo le propuse a mi madre, en realidad no con toda la confianza del mundo en lo que estaba haciendo, pero le propuse que aplicáramos este enfoque integral, esto que yo le llamaba coaching integral, a su caso. Yo sinceramente me preguntaba si tendría un efecto inmediato, porque lo de ella era inmediato, esto se estaba devorando sus riñones, cada día estábamos contra el reloj, ¿no? Entonces, bueno, te diré, Andrés, mi madre aceptó esto, pero realmente aceptó, ¿ah? No porque ya mi hijito me lo propone, sino sí, estaba asustada, por supuesto, estaba asustada, estaba preocupada, yo también estaba preocupado y asustado con la situación. Entonces armamos los cuatro cuadrantes, dibujamos las líneas de desarrollo. Yo tenía una idea en ese entonces, año 2017, de prácticas, disciplinas en cada línea de desarrollo y le empecé a abrir un abanico a ella. Dije, mami, elige. La cosa es que tengamos los cuatro cuadrantes, que tengamos las líneas principales, que estemos tocándolas todas y digamos, esto que es un síntoma tendría que desaparecer porque estamos abordando tu integralidad. Y para hacer la historia corta, Andrés, en más o menos 3 meses, un poquito menos de 3 meses, ella, su experiencia interna era muy distinta, se sentía mucho mejor, había manifestaciones físicas de una mejoría significativa. Ella fue a hacer el urocultivo, que es la evidencia de cómo estaba, digamos, las bacterias ahí en esa zona, y había desaparecido por completo la superbacteria, que se llama Klebsiella. ¿Cómo Mm. olvidarla? La Klebsiella oceanae había desaparecido completamente de su tracto urinario, de toda esa zona, lo cual era una maravilla. Y el Escherichia coli, que es una bacteria presente ahí, ¿no? Un Mm. elemento muy presente, se había reducido prácticamente a cero. Estaba presente, pero una cantidad muy pequeñita. Ella fue a su cita con su urólogo y el urólogo le dijo, señora, bueno, esa cantidad que hay de Escherichia es normal, la tiene cualquier persona, o sea, usted no necesita tratamiento, ni antibióticos, ni pastillas, ni nada. Y más bien aquel médico estuvo curioso con ella para ver qué es lo que había hecho. Mi mami le contó un poco a grandes rasgos y hasta el día de hoy, han pasado 5 años ya, ¿no? Eso se ha mantenido. Ella se ha ido haciendo pruebas cada cierto tiempo. El primer año sobre todo, después ya lo dejó de hacer, pues decía, ya estoy bien. Lo más importante, Andrés, más allá de su curación física, es el hecho de que en ella se operó como una especie de actualización de software. Mi madre empezó a darle importancia a temas vinculados a transformación personal, a desarrollo humano, a leer al respecto. Y bueno, y finalmente, el último punto de quiebre ha sido la pandemia, ¿no? Año 2019, yo trabajaba acá con el neurocientífico Ricardo Rojas, un genio peruano que ha elaborado un modelo brillante de la conciencia. Tiene 40 años, una tesis doctoral. Yo trabajaba junto con él aquí. Él intervenía con neurofeedback. ¿Ha visto esto de los electrodos que ponen, que interactúan con el cerebro? Ya. Él es un especialista en neurofeedback y tiene toda una base en neurociencias acá. Entonces, él vivía acá en mi casa, año 2019, cuando viene la pandemia. Teníamos casi un año ya conviviendo aquí, ¿no? Vivía acá. Entonces venían los pacientes y los grupos y él aplicaba los electrodos, poníamos la pantalla del televisor grande y yo intervenía con lo que ya en ese entonces era autogestión integral en su primera versión y nosotros mirábamos qué es lo que pasaba en tiempo real. Bueno, podíamos mirar las frecuencias eléctricas del cerebro y algunas otras cosas más que nos muestra el neurofeedback, ¿no? Y hacíamos entonces intervenciones mixtas, ¿no? Se usaba neurofeedback, se usaba autogestión integral, usamos gimnasia cerebral, usamos técnicas de respiración basadas en neurociencia, varias cosas. Todo fue muy bonito y mucho aprendizaje para mí también. Llega la pandemia y mi amigo Ricardo se va a su casa, mis pacientes todos se van también y yo me quedo solo aquí. Y entonces se abre un espacio ya para el encuentro conmigo, para la práctica meditativa, en fin. Y en alguna de esas sentadas meditativas surge este insight, Andrés, era en Mm. lugar de hacer cosas con las personas, enseñarles a que ellos lo hagan por sí mismos. Y entonces eso que me corto mi meditación y digo, esto es, lo apunto, lo anoto, y digo, voy a armar una escuela, voy a darle forma a una escuela,
Eso ocurrió en marzo del 2019, me acuerdo así tal cual, cuando empezaba la pandemia. Entonces, marzo, yo me siento acá en la computadora con mis libros, con mis papeles, con mis cosas, y empiezo a armar lo que sería la currícula de la escuela. Tema uno, tema 2, tema 3. Me demoré 9 meses, es muy curioso, ¿no? Todo 9 meses fue, y en diciembre se armó el primer grupo, y de ahí hasta la fecha, mi querido Andrés, hemos venido haciendo grupo tras grupo. He querido llevarlo a los estratos de menos recursos económicos, el tema de autogestión integral. Tengo esa inquietud, ¿ya? De democratizar el tema del conocimiento integral donde no llega. Entonces, eso he venido haciendo, y lo último ha sido la Conferencia Europea Integral, ¿no? Que ha sido para mí un punto de quiebre, porque demandó, yo he estado casi 2 meses y medio involucrado teniendo en mente la conferencia, viendo algunos detalles previos, le he hecho una pausa a la escuela, que me ha servido también como para repensar lo que va a venir ahora en la escuela. Ahorita nomás, yo ya estoy en esto de lanzar para julio la nueva versión de la Escuela de Autogestión Integral, así que en eso estamos, mi querido amigo. Bueno, ese recuento para ubicarnos eh, y para tener en cuenta pues de dónde surgen pues las iniciativas que estamos haciendo. Eh, Todo, para muchos, pues la pandemia también fue un momento como que catalizó muchas cosas que venían ahí acunándose silenciosamente y fueron apareciendo esas ideas que realmente queríamos hacer. Parte de esos encuentros también y de lo que llamamos por el momento la Universidad del Futuro fue algo que surge en un momento de aislamiento social, en un momento de la necesidad de crear una mayor conexión con el otro más profunda y empezamos a abrir estos canales para encontrarnos. Entonces, para todos fue un movimiento también para mí el haber hecho la casa en la montaña que teníamos con mi compañera ese proyecto, pero no lo teníamos tan claro que se iba a hacer. Pero la pandemia nos llevó a tener como menos miedo y el impulso de que era ya el momento. Entonces me parece muy chévere que muy buenos de los expositores que hemos traído a este programa también han tenido como un antes y un después en cosas, en unas renuncias del trabajo, de lo que estaban haciendo para realmente enfocar su intención en iniciativas más personales, con mayor sentido. En últimas, que lo que estamos buscando todos es que lo que hagamos tenga un sentido. Me gustaba mucho esa visión también de la esperanza así, como que hacer las cosas de tal manera que tengan sentido para nosotros, pase lo que pase. Diferente del optimismo que es esperar que las cosas tengan un resultado, es hacer las cosas con un significado, con una brújula interna que sea para nosotros como desafiante y constructiva. Entonces es muy bonito porque como educadores también estamos en esa construcción, invitando a que las personas puedan sintonizar esa brújula interior, cuáles son los valores que orientan esa construcción. Y estamos también muy interesados ahorita con unos amigos acá en Colombia conversando sobre los objetivos de desarrollo interior, que es como un mapa muy concreto para hablar de las cualidades interiores que nos hacen ser humanos, que nos hacen tener mejores relaciones, que nos hacen tener más confianza. Y entonces hemos venido también en esa construcción de profundización en eso. Y bueno, en ese sentido me gustaría un poco conocer un poco más, hacerles un poco de suma a la Escuela de Autogestión Integral, como cuáles son como los principios que la orientan, cómo se constituye, las dimensiones, lo que llamas tú como la parte curricular, porque bueno, en parte también lo que estamos haciendo aquí en este programa es compartir esas pedagogías, las metodologías, cómo lo hace el uno para ir nutriéndonos mutuamente y para las personas que vean estos programas, pues sean de mucho provecho en qué consisten esos proyectos latinoamericanos. Entonces, bienvenido Gary como a esa construcción de ese sentido pedagógico, educativo, porque tiene el nombre de escuela, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esa escuela y cómo la has venido construyendo? ¿En qué parte está? Claro que sí. Andrés, tú estás en Bogotá, me parece, ¿no? Estamos en Bogotá. Oye, qué lindo eso de la Casa de la Montaña, suena muy bonito, así que ya habrá oportunidad de conocer. Créeme que estoy con ganas de volver Cuando a vengas, Colombia. vamos. Claro que sí, claro que sí. A ver, fíjate, a ver, mira, el tema docente también es un tema que está muy presente en mi vida, ¿no? De hecho, mi abuelo, el padre de el papá de mi papá, fue un docente muy reconocido acá en Perú, ¿no? Fundó un día hay un colegio con su nombre. Entonces, en mi casa siempre ha habido un poco este tema con la docencia, y es un tema que en mí también está muy ahí. Bueno, es parte un poco también de mi estilo de personalidad, ¿no? El tema de acumular información, comprenderla
y luego si es que no sale, se queda como atorada ahí en el camino, necesita tener un canal de salida y luego poder llegar a un alguien, ¿no? Entonces, bueno, la escuela básicamente, la historia es un poco lo que te he comentado, ¿no? En su estructura teórica, digamos, en lo que está atrás, digamos, de lo que hace la escuela, sí, por supuesto, está el modelo integral, el enfoque integral está como base teórica. Hay seguro que sí otros autores que son muy importantes. A mí me gusta el trabajo de un compatriota tuyo, no sé si lo conocerás, que es Gerardo Schmedlin, un colombiano él, que hizo un trabajo muy bonito. Él es muy curiosa su historia. De hecho, este señor se murió, estuvo muerto clínicamente un rato y regresa luego de haber estado muerto clínicamente por un rato y en ese momento él regresa con una especie de misión, ¿no? Él dice, oye, me regresaron diciéndome que tenía que entregar un conocimiento acá. Vuelve este señor y empieza a escribir, y a narrar en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años atrás, creo, algo por ahí, algo que eran como módulos de enseñanza, dejó 17 módulos de enseñanza, terminó y se murió de nuevo. Porque solamente estaba para... Es muy curiosa la vida de este señor Gerardo Schmeling. Y yo he revisado su material y me gusta mucho. Tiene mucha coherencia, está muy bien armado y tiene mucha aplicación práctica también, ¿no? Entonces me gusta el trabajo de él, me gusta el trabajo de este señor Hawkins, David Hawkins, ¿no? De escribir El poder versus la fuerza, que un científico, ¿no? Es todo un científico muy reconocido, pero que desde muy temprana edad tuvo experiencias místicas y que intentó comprender desde el método científico la experiencia mística. Entonces, ahí está presente un poquito la lógica de Hawkins. El trabajo de este señor Ricardo Rojas Peruano también para mí ha sido muy de gran influencia. He aprendido todo esto que él ha tomado 40 años en elaborar. Y otros más, ¿no? Otros más. A mí me interesó mucho el tema de religiones comparadas, me metí mucho a mirar temas del hinduismo, del budismo, de religiones distintas, y de poder mirar y hacer prácticas también desde ahí, ¿no? Entonces, en la escuela, a ver, lo que busca la escuela llevar, primero es yo intento llevar la teoría integral a todo el mundo, ¿no? Que cualquier persona que no conoce temas de psicología, de desarrollo humano, puede entender los conceptos de la teoría integral de manera no simple, ¿no? Porque no se trata de simplificarlo, pero hacerlo comprensible, ¿no? Hacerlo cotidiano, llevarlo a la aplicación práctica, llevarlo a lo que se pueda comprender. Por otro lado, mira, yo desde hace ya un tiempo, desde el 2016, tenía la idea de que habría que metodizar algo, porque digamos, cuando yo intervengo con mi madre, tenía todo un marco de muchas cosas por hacer, pero no tenía una secuencia por dónde empezar. ¿Cuál era el punto de inicio, el paso 2, el paso 3? Me iba al cuadrante de arriba, al de abajo, pasaba por la línea de acá, la línea de allá. Entonces yo tenía un tema de una apertura muy grande, un marco que me mostraba el panorama, pero era como que tuviera el mapa, pero no tuviera como estas guías que te llevan para recorrer un territorio de la mejor manera. No tenía algo que me llevara por ahí. Entonces yo decía, falta un método. Necesito un método para poder surfear el enfoque integral, pasar por él con propiedad. Y eso fue lo que intenté hacer, ¿no? De hecho, desde aquel caso con mi madre, sobre todo, intenté sistematizar, y eso es lo que en la escuela intentamos transmitir, ¿no? Solamente son como fases, etapas secuenciales, que es como ir navegando por el enfoque integral con cierta lógica, ¿no? Hay una lógica. Por ejemplo, mira, para hablar más o menos quizás en propiedad de ello, ¿no? Ya de hecho hay un gran avance en los últimos libros, sobre todo de Wilber, donde nos hablan pues de estos elementos, ¿no? Crecer, despertar, sanar, manifestar, abrir, ¿no? Que ahí hay un avance importante, ¿ya? Porque ahí hay un aterrizar la teoría integral en procesos, ¿no? Yo desde mi mirada, mis trabajo de empresas, digo, estos son los procesos del despliegue de la conciencia humana, ¿no? Ya, ahora todavía me falta algo, tengo que ver qué proceso va primero, cómo se implica un proceso con el otro, cuál es la secuencia entre ellos, ¿no? Entonces yo me daba cuenta también en mi práctica terapéutica que algo que cuando intervienes con alguien es como muy claro, es que si esa persona que llega a la sesión, sea de coaching, de terapia o lo que fuera, si esa persona realmente no quiere mejorar, transformarse, por más que uno tenga la metodología fantástica, no va a ocurrir nada. Entonces Hmm. ahí había un elemento previo, que podríamos vincularlo con la motivación, yo le llamé ignición, ¿no? Es como despegue. Entonces dije, el primer elemento en autogestión integral es ignición, y ahí hay toda una lógica también, o sea, como que un cohete despegue, Hmm. algo tiene que pasar, pues tiene que confluir algunas fuerzas para que se dé ese chispazo así y todo despegue, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento del método de autogestión integral, la ignición.
Y si bien es cierto, hay muchos elementos ahí, hay dos que yo considero importantes en la ignición. Uno, que normalmente para que una persona se mueva, tiene dos cosas, ¿no? Uno, lo que te jala adelante y el otro, lo que te empuja de atrás. Lo que te empuja de atrás es lo que ya no quieres, de lo que estás harto, de lo que estás aburrido, ¿no? De pronto estoy harto de estar enfermo, o estoy harto de estar en una relación tóxica, tormentosa, o estoy harto de estar sin dinero y no poder hacer lo que quiero, lo que fuera, o estoy harto de no encontrarle sentido a mi vida, o estoy harto de estar harto, lo que Mm, fuera. Entonces, eso que está doliendo, que en términos de Gerardo Schmedlin, digamos, eso que está llegando a un punto de saturación, llega un momento que precisamente le llama de saturación, donde el sistema dice, ya estuvo, ya fue suficiente, esto ya no lo quiero más, y se empieza a mover hacia adelante. Entonces, ese elemento lo trabajamos en la escuela, o sea, la persona le dice, vamos a mirar qué te está doliendo en la vida, pues, qué es lo que ya no quieres, porque si no, puede ocurrir que te esté pasando algo, pero te has como acomodado a ello, te has como habituado a ello, y es como que ya no duele tanto, pues ya duele, pero hago como que no duele, me distraigo, me dedico a ver política, me dedico a ver fútbol, ¿no? Me dedico a distraerme y me olvido de que eso duele y ya está, y convivo con eso, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos en la escuela es, ok, vamos a tocar el primer elemento de la ignición, que es esto que viene atrás, ¿no? El dolor. Y vamos a activarlo, vamos a eliminar todas las distracciones. Le pregunto, ¿cómo haces para distraerte eso que te duele, ¿no? Entonces, eliminamos todo eso de ahí y le ponemos foco y atención a eso que está doliendo, de manera que funcione como motor, y luego cogemos el polo positivo y el negativo. El polo positivo sería, ¿qué es lo que te jala adelante? ¿Qué realmente amas hacer? ¿Qué quiere tu corazón traer, materializar, concretar? ¿Qué es esa verdad que quieres tú expresar? mm, Y eso nos puede tomar un rato hasta que la persona lo indaga, se encuentra con ello, se genera cierta apertura a ello, ¿no? Y a mí me parece que ahí es como la convergencia entre el polo positivo y negativo, lo que ya detesto en mi vida y aquello que amo, se juntan esas dos cosas y se puede empezar a generar movimiento, inicio, movimiento hacia adelante. Ahí participa el verbo también, ¿no? La persona se da cuenta que está verbalizando mal el objetivo de aquello que quiere, a donde quiere moverse, ¿no? Entonces hay todo un tema de escucharte cuando hablas, ¿no? Y empezar a verbalizar mm, de manera eficiente. Yo le llamo verbalización ordenante. Ordenante porque ordena en el sentido que pone orden, y también porque ordena en el sentido de que pone una ruta, determina un norte, un horizonte, ¿no? Ese sería como el primer elemento, digamos, de autogestión integral. Ahí la persona ya se empieza a mover, ya no necesita de alguien que le esté diciendo, oye, vamos, transfórmate, vamos a la correr en las mañanas, vamos, cambia tu dieta, vamos, anda a leer a Wilber, ya no, ¿no? Sino la persona, si es que logra hacer esto bien, él ya tiene su motor interno, ya tiene su propia motivación y está en movimiento. En el método entendemos que si eso se hace bien, ahora la persona tiene que pasar a la siguiente fase que le llamamos reconocer. Reconocer es, la persona tiene que observarse y notar que él es un diseño como para qué está diseñado. Y eso tiene que ver con todo, no solo con su configuración de estilo de personalidad, que ahí participa el enneagrama, mm, sino que incluso con su configuración física, con su configuración completa, ¿no? ¿Qué es lo que trae? ¿Para qué está diseñado? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué talentos tiene? ¿A dónde se mueve de manera natural? ¿No? ¿Qué apasiona a esta persona para moverse para allá? Y claro, el estilo de personalidad es importante, sí, porque nos da una serie de varios elementos respecto de la estructura que esta persona va armando, ¿no? Entonces ahí nos detenemos bastante, miramos también su dominancia cerebral, si es levogénico, predominancia de hemisferio izquierdo, o dextrogénico de hemisferio derecho, si esta persona es introvertida o extrovertida, pero entendido no como un rasgo, digamos, como se entiende, ¿no? El introvertido, el tímido, el extrovertido, el sociable. No así, sino desde una comprensión más profunda, desde lo que hoy día la neurociencia sabe respecto de la introversión y la extroversión, que tiene una connotación bastante más profunda y es entendido como un rasgo de temperamento innato que viene con la persona, que no cambia en el curso de su vida. Y que fíjate, esto es significativo. El introvertido, para poder comprender el mundo, tiene primero que comprenderse él. Eso lo lleva a él a estar muy en contacto con su mundo interno, con su dimensión interior, con su mundo interno. Lo cual a veces hace que cuando interactúa con el entorno, desde la mirada coloquial, parezca un tipo extrovertido, porque de pronto está hablando delante de 20 personas y lo ves muy desenvuelto y todo. Pero claro, está muy desenvuelto porque él está en contacto con él. Ni siquiera se está dando cuenta que de pronto se están durmiendo, o que de pronto están aburridos, o que de pronto ya se están yendo, porque no tiene mucha capacidad de contactar con el afuera. Dependiendo también de la gradación de introversión, ¿no? Porque ahí está por escalas. Lo tenemos de una gradación 1 a gradación 20, ¿no?
Un introvertido grado 20 tiene muy poquito contacto con el afuera y mucho contacto con el interior, ¿no? Y el extrovertido es al revés, ¿no? Fíjate, ¿no? Para poder comprenderse él, primero tiene que comprender el afuera. Tiene primero que entender el mundo para luego, en función a eso, usarlo como espejo y entenderse él. Esto es muy importante, Andrés, ¿eh? Porque digamos, hay casos así que yo he visto, a mí a veces me llegan casos que ya son casos sin remedio, ¿no? La vez pasada nos trajeron una chica cuando estaba trabajando con Ricardo, 17 años, triple intento de suicidio, había estado, pues, había estado fuera de Perú, habían hecho exámenes en diversos lugares, había sido tratada, estaba medicada también. Y mira, para tocar este tema de la introversión y la extroversión, ¿no? Encontramos que su entorno cercano familiar, muy, muy cercano a ella, era distinto. Esta niña tenía naturaleza introvertida, ¿no? Y su entorno muy cercano privilegiaba lo opuesto, la extroversión, por lo cual percibía esto como un error de fábrica, ¿no? Como una falla de fábrica, ¿no? Entonces, eso dicho o no dicho, generó pues un vínculo de desaprobación con la naturaleza innata de ella, ¿no? Lo que la llevó a, cuando ya era jovencita, pues a sentir que realmente estaba mal, estaba fallada, ¿no? Y a todos estos intentos de quitarse la vida y todas estas cosas, ¿no? Este tema es muy relevante, esto de poder notar la naturaleza que viene con el niño desde temprana edad para poder alimentarla, para poder afianzarse en ella, para poder tornarla a funcionar. Todo esto hace parte de la segunda fase, que es reconocer. Reconocer tu estilo. Y luego el estilo personal viene después, ¿ya? Porque fíjate, ¿no? El eneatipo, esto es de lo que hablamos, es luego del temperamento. O sea, primero está el sesgo instintivo, el temperamento, que son elementos que son innatos, como la introversión o la extroversión, o si la tendencia es hacia la preservación, navegación o transmisión, son elementos innatos. Luego de eso, que tiene que ver con la supervivencia básica, ya el estilo de personalidad se monta encima y solamente es el estilo que tiene la persona para poder hacerse cargo de ello. Eso es lo principal, esto primero, es antes de mirar el eneatipo. Ya el eneatipo tiene su significancia, es el estilo, la manera que utiliza la persona para las 9 formas que hay, ¿no? Para hacerse cargo de ello, ¿no? En todo ello nos detenemos ahí para ver este tema del reconocer, para que la persona identifique esto, y a partir de ahí empezamos a fijar una ruta de, ya digamos, de construcción. De ahí del reconocer viene el sanar, que es lo mismo que Wilber le llama limpiar, ¿no? Yo le llamo limpiar también, solo perdón, dije sanar, ¿no? Limpiar, pero en este caso no usamos solamente la limpieza como limpiar el efecto de la sombra, ¿no? La limpieza psicoemocional. Entonces incluimos limpieza cognitiva, limpieza emocional, que está vinculada, limpieza física, limpieza energética. Entonces buscamos limpieza no solamente en la parte sutil de nosotros, sino, por ejemplo, ahí también la persona dice, va a hacer una limpieza de intestino, una limpieza de hígado, una limpieza de riñones, una limpieza de sangre, limpieza física, limpieza energética, con disciplinas como Qigong, como Tai Chi, como otras cosas, y una limpieza cognitiva respecto de reemplazo de creencias disfuncionales por información que tenga mayor sabiduría, y una limpieza emocional, que son todos esos nudos atorados del pasado que siguen estorbando en mi presente, ¿no? Entonces, en ese tercer paso buscamos una limpieza por lo menos en esos 4 dominios, ¿no? Interesante. Así, mi querido Andrés, y bueno, y ahí vamos terminando. El método es alinear luego, que este ya es sencillo, es que todas las fuerzas se alineen, que digamos, mi pensamiento, mi intención, mi habla, mi cuerpo, estén todos funcionando en una misma línea, que las áreas de mi vida, todas estén alineadas con un propósito, que es el propósito vital, estén alineadas en torno a él, o sea, que todos mis recursos se pongan en una misma línea, para finalmente ya volcarnos a lo que le llamo desplegar, que sería como lo que se llama práctica integral de vida, ¿no? Disciplinas en todos los dominios, en los 4 cuadrantes que la persona elige y establece, y ahí tenemos el proceso completado. Pero falta decir una cosa, mi querido Andrés, y con esto termino en esta partecita. Dentro de todo el método, habrás visto esta ignición, reconocer, limpiar, alinear y desplegar. Todas estas 5 etapas están dentro del campo de lo relativo, ¿no? Dentro de lo que puede ser desarrollable por nosotros. Pero yo lo grafico esto en un círculo, y al medio del círculo pongo la D de despertar ahí, ¿no? Que tomo el concepto de la teoría integral, ¿no? Considerando que este tema del despertar, es decir, del contacto con esa fuente de paz, de unidad, de amor dentro mío, va a ser el punto desde el cual voy a iniciar todo este proceso. Porque si no inicio el proceso como para intentar lograr algo que hoy día no está, entonces inicio desde la angustia de que algo me falta. Nosotros buscamos empezar desde prácticas vinculadas al despertar y lo acompañamos en cada una de las 5 fases del método. Reconocer, limpiar, alinear todo ello, pero despertar está presente en todas. Está atrás de todas las fases y está presente en cada una de ellas, porque es el desde dónde.
es desde donde la persona aborda su despliegue, ¿no? Si es desde la angustia, entonces es un problema. Si es desde por lo menos un acceso a, a esa paz, la cosa se hace diferente, ¿no? Eso es, mi querido amigo, las 5 más 1 fáciles. Muy interesante lo de la sombra en los cuatro perspectivas desde lo físico, lo emocional e lo intelectual. Normalmente casi siempre se habla desde la sombra psicológica, la parte del inconsciente, la represión, los mecanismos de proyección, de defensa, todas estas artimañas que usamos para lidiar con los temas difíciles, pero vale mucho la pena pues trabajar también las sombras, por ejemplo, alrededor de lo cognitivo me haces pensar mucho porque en buena parte en el mundo investigativo, en el mundo académico, a veces se carga con una sombra sobre la hiperracionalización de muchas de las cosas, de una gran tendencia hacia como dietas cognitivas muy saturadas también, de pronto sin dirimir qué le estamos metiendo a nuestra mente, qué leemos, qué vemos, qué escuchamos, cómo hacer consciente de eso es algo importante y lo he visto mucho en los programas que hemos venido haciendo porque la música o el cine o la literatura, en muchas de las personas que son curiosas, pues tienen unas dietas muy variadas en ese sentido, el menú es muy diverso. Entonces, pero si uno todo el rato se está hablando y metiendo información que de pronto genera, y ahorita en un momento también difícil, porque ahorita estamos expuestos a mucha desinformación en las redes sociales acá, y no solo acá en Colombia, en todas las partes. Entonces, como que parte de ese trabajo con las sombras es también trabajar con esos grandes volúmenes de información que también disminuye la coherencia energética de las personas, también las vuelve también muy reactivas y en estados emocionales que van en detrimento de su propio bienestar. Entonces, me parece muy interesante esa perspectiva que no la había observado así y también me llama mucho la atención el asunto de del despertar en cada uno de los elementos, porque yo siento que esa es como la base también para el aprendizaje, para cualquier cosa, sí, incluso en los objetivos de desarrollo interior, por donde primero se arranca es por el ser, ¿cierto? Y por los estados de conciencia, ser muy conscientes, nosotros que trabajamos con seres humanos, preguntarnos por qué tipo de estados de conciencia o estados energéticos o estados de profundización estamos invitando a los otros. Ahí como que nos hemos dado cuenta en muchas de estas conversaciones que los rituales o las prácticas de conciencia plena sobre algo que ayudan a agudizar el sentido o hacen que las personas escuchen de nuevas maneras es parte de de los dones que como maestros tenemos para ofrendar en ese acto pedagógico. Entonces, muy bonito como que ahí los elementos, los símbolos, los ambientes que producimos también son importantes en esos estados. El tono de la palabra, la parte corporal, como que hay muchas cosas de esos estados. El tono, a veces para mí ha sido de mucha utilidad introducir siempre en mis espacios educativos como el trabajo con el cuerpo, pero también el trabajo también con esos estados de gratitud, por ejemplo, de profundización, de, de la respiración, del trabajo como con el silencio, son como actos pequeños que pueden llevar a que el acto de aprendizaje o el acto del despliegue pues sea mucho más rico a que omitamos ese espacio y más aún cuando ahorita se está lidiando con estados de salud mental pues muy deteriorados por un efecto de la pospandemia. Me gustaría también, Gary, si de pronto por tu experiencia, qué elementos de pronto para los maestros serían importantes empezar a trabajar en un momento donde hay cuerpos que están muy agotados por toda la virtualización que tuvo la educación en 2 años y por el otro lado la desregulación emocional que empezó a existir en relación a pues la pérdida de los vínculos hizo y la ausencia de rutinas en las casas ha llevado como a una fragmentación muy fuerte en la salud mental de los estudiantes. Entonces, de pronto, ¿qué de pronto desde tu experticia podemos sugerir para empezar a nutrir más ese espacio de bienestar en las aulas, en las personas y en las familias? Me parece que podríamos hablar un poco para redondear nuestra conversación sobre esos temas de utilidad. Claro, claro que sí, Andrés, sí. Primero te comentaré que esto de los objetivos de desarrollo interior me gusta mucho la idea, ¿eh? Yo justamente he estado revisando los ODS, ¿no? Los famosos ODS, y efectivamente pues es una gran ausencia, digamos, este tema de objetivos de desarrollo interior. Me gusta mucho la idea, ¿no? Que haría como ODI, ¿no?
que Hmm. incluso conjuga con objetivo de desarrollo integral, que también podría por ahí, ¿no? Está muy interesante la iniciativa, Andrés. Sobre lo que sobre lo otro, esto que me mencionabas respecto al despertar, sí, yo creo que si bien es cierto, en la teoría integral tenemos como un elemento, ¿no? Crecer, despertar es un elemento más. Lo que, como lo ponemos, digamos, en la secuencia que lo abordamos en la escuela, le da una relevancia distinta, ¿no? Porque lo que yo noto es que el proceso de despertar funciona dentro del dominio de lo absoluto. O sea, intenta que yo me conecte con esa dimensión atemporal, ¿no? Digamos, esencial mía, versus los otros 5 fases que todas funcionan dentro del dominio de lo relativo. Entonces, están en categorías diferentes. Al yo percibirlos en categorías distintas, concuerdo contigo respecto del hecho de que sin cierto encuentro con el despertar, pues cualquier viaje de crecimiento, desarrollo puede ser una búsqueda interminable para buscar siempre una práctica y después otra y después otra Hmm. y seguir en esa búsqueda, porque puede ser que una persona cambie su búsqueda de pronto de poder o de dinero por ahora una práctica y siempre está en una angustia continua porque está solamente en el plano de lo relativo. Sin embargo, el acceso a este dominio del despertar creo que tiene una primacía, una importancia, una relevancia significativa, pues le da norte, le da perspectiva a todo el trabajo digamos, de desarrollo. Y a tu pregunta que me haces sobre el tema de bueno, la realidad con la pandemia, digamos, este Hmm. tema de la virtualización, pues precisamente tener, por ejemplo, espacios de silencio, a mí me ha aportado muchísimo. Tal vez tenga que ver también con mi naturaleza, ¿no? De andar dándole vueltas y vueltas a las cosas, ¿no? El hecho de tomar cierta distancia de esa, digamos, de esa cháchara mental, a mí me ha aportado mucho, me ha aportado muchísimo y creo que es una práctica muy útil, ¿no? Tomarnos momentos, espacios de silencio, espacios para desconectarnos de todo, ¿no? Yo ayer hablaba con unos jóvenes, anteayer con unos jóvenes acá que venían de una universidad, un instituto acá en Perú, a Hmm. hablar de este tema de autogestión central. Les decía, oye, tómese 3 días para desconectarse. Vete Hmm. a la naturaleza, a algún lugar, desconéctate de las exigencias de la cultura, de la tele, de lo que dicen tus políticos de turno. Desconectate un ratito para que puedas estar conectado contigo y empieces a encontrar ciertas verdades que tengan sentido para ti. Entonces, esto que en su momento para mí fue muy relevante, creo que es algo que yo le aconsejaría, le sugeriría a cualquier persona ahora, ¿no? Ya lo de la desregulación emocional, pues sí, ¿no? Ha ocurrido pues en la pandemia que se han encontrado, ¿no? Han pasado más tiempo juntos, esposo con esposa, papá con los hijos, han empezado a haber un montón de divorcios, ¿no es cierto? La violencia familiar ha crecido por aquí, por allá. Justo me preguntaba sobre eso estos chicos jovencitos, ellos hace 2 días. Bueno, y justo antes les decía esto, mira Andrés, no, a mí me parece que lo que ha pasado al momento de juntarse nuevamente la familia, al volver a estar juntos, en lugar de estar 8 horas o 9 horas afuera, el papá o la mamá, los dos, lo que se ha hecho es evidenciar qué es lo que había ahí, ¿no? Ha habido la posibilidad de mirarse de la cara, de estar juntos y de fijarse, pucha, caramba, que de pronto estaba huyendo de mi relación con mi trabajo, ¿no? Me pasaban 9 horas en la oficina para no estar allá, y entonces quizás eso me lleva a mirar, bueno, qué tipo de relación he construido, o la he construido, no la he construido, o de pronto he construido una familia solamente para cumplir con una estructura o con un molde social y de pronto no. O sea, creo que habilita un montón de preguntas para hacernos ahí, pero ciertamente creo que sincera una realidad, ¿no? Está Hmm. sincerando algo que ya estaba en potencia ahí y que, bueno, ahora al estar juntos, pues han explotado muchas cosas ahí dentro de los vínculos más cercanos, ¿no? Yo, bueno, ahí el tema emocional es amplio, ¿no? Lo primero que tomamos en cuenta es el hecho de entender las emociones como señales de un tema adaptativo a hacer. Si estoy Hmm. enojado, hacia algún límite que está siendo transgredido, si estoy triste, hay alguna pérdida que estoy experimentando, si estoy asustado, es porque hay alguna amenaza para la cual no tengo recursos, en fin. Entonces, vista las emociones como señales, como mecanismos adaptativos, lo que usamos en la escuela es la idea de no pelearme con ellas, sino entender el mensaje de cada una de ellas y presentar alguna acción, digamos, que sea funcional de acuerdo a Hmm. lo que me está señalando la emoción. Y luego no quedarme ahí, ¿no? Eso es, digamos, una parte importante, pero luego también, una vez que ya tengo un propósito claro, en fin, está mi vida orientada, necesito preguntarme qué estados emocionales necesito para moverme hacia donde quiero ir. Y ahí eso implica ya otro tipo de entendimiento de mis mecanismos emocionales para atraer el entusiasmo, para atraer la alegría, para habilitar la ternura, para habilitar estados emocionales que
me lleven a donde quiero ir, ¿no? Gary, ¿cuál sería para ti la, la singularidad del movimiento integral en Latinoamérica? ¿Cuál sería el aporte que tiene a Ah, diferencia de los otros continentes? Tú estuviste en la conferencia y has estado también conociendo este mundo y si le he preguntado a algunos de los integralistas y también también sobre la sombra también, porque creo que en el último libro de La religión del futuro, Wilber también habla de las sombras que se vuelven también más imperceptibles entre más niveles de complejidad pues se van logrando. Entonces como que sería lindo la cara de la riqueza latinoamericana me gustaría y también cuál sería para ti donde el movimiento crees que se está quedando patinando porque yo por lo menos he visto algo, tengo mis críticas, pero me gustaría escuchar también las tuyas. sí, que es un tema muy, muy importante, Andrés. Mm, A ver, yo veo en el movimiento integral latinoamericano, o sea, definitivamente hay una especie de ebullición, ¿no? Ya la vida integral, por ejemplo, que lo está liderando Raúl, ¿no es cierto? Me parece que están haciendo una enorme labor, ¿no? mm, Son una cosa ya que a mí me genera mucha admiración con el trabajo que están haciendo ellos. Creo que hay una labor importante. Y en general, ¿no? Distintos movimientos, escuelas, ¿no? Que hay que están haciendo lo propio. mm, Está Hispanoamérica Integral, ¿no? Kerry, está, bueno, distintos movimientos haciendo algunas cosas importantes. mm, Creo que lo que está, de lo que estamos adoleciendo, creo que es precisamente lo que tú estás viendo, ¿eh? Lo que tú estás notando, que es esta necesidad de articulación, ¿no? Esta necesidad de, sí, esta necesidad de articulación, creo que es aquello a lo que vamos en algún momento a llegar si es que todos apuntamos a eso. Creo que ahorita todavía estamos en pasos previos, ¿no? Me parece que fortaleciendo. Mm, el movimiento liderado por Raúl, ellos han dado un paso importante en ese sentido, ¿no? Yo creo que ellos están marcando la pauta respecto a esas articulaciones, pero todavía hay mucho más por hacer. Creo que todavía hay mucho más por hacer. Necesitamos empezar a encontrarnos, a mirarnos. Tu iniciativa ahorita me parece espectacular, ¿no? Esto de mm, empezar a dialogar, a conversar, a conocernos, ¿no? A poder, lejos de competir, ¿no? Empezar a mirar, bueno, qué tiene cada parte acá para aportar, para empezar a armar esa gran figura que va a ser la parte de cada uno. Creo que todavía esos, digamos, esas respuestas egoicas todavía están de alguna manera ahí, como mm. obstruyendo encuentros, obstruyendo, digamos, articulaciones. Pero yo creo que hacia ahí vamos, mi querido Andrés, y creo que tu participación es clave en ese sentido. Gracias, Gary. No, pues encantado por la conversación que estamos teniendo. Siento que hay muchas cosas que vienen, sobre todo nutrir estas interacciones de entre iniciativas, cada uno sumando un poquito para ir enriqueciendo la oferta también educativa a nivel global, para que cuando las empresas como Google empiecen a crear las propias universidades, pues también que hayan ofertas alternativas para que mayores jóvenes puedan disfrutar de una mayor diversidad de experiencias, de aprendizajes que ya vienen caminando en América hace un tiempo y que pues estos programas han querido pues darlas a conocer y es parte de una política de, en tres sentidos, como yo la estoy pensando, la democratización un poco de estos contenidos para que más personas puedan empezar a conocerlos y a profundizar en ellos. Por el otro lado, también el fortalecimiento de los tejidos comunitarios de estas experiencias y poner que el capital creativo que existe en la sociedad pues discuta más, se converse más, se encuentre más, independientemente de la diversidad, podemos estar siendo los maestros y los investigadores parte de este tejido como más variopinto de iniciativas. Y la otra parte, y ya es un interés más personal, que es la parte investigativa y académica, que es un poco pues lo que llamamos la política teórica, empezar a escribir sobre esto, sobre estas cosas que están sucediendo en muchos contextos y empezar a hablar sobre ellos porque pues también es parte de la construcción de la política venidera, pues crear nuevos elementos categoriales para hablar de lo que estamos haciendo, siendo que es diverso, pero podemos también en estas narrativas empezar a darles como un perfilamiento y es algo que lo digo yo porque he estado como 15 años en el área de la educación, pues no se habla mucho de este tipo de iniciativas, de experiencias en la parte de género, ambiente, tecnología, activismo, lo que tiene que ver con el desarrollo artístico, cultural y en el desarrollo también
de los niños, como que alguien que esté tejiendo eso todavía no es muy claro dentro del enfoque pedagógico, todavía son como el método, la disciplina, la materia, el currículo y como que la pedagogía es necesario que empiece como a dialogar con lo que podríamos llamar atractores de futuro, como pequeñas semillas que están ahí ya en crecimiento para que den frutos cada vez mejores, pero esos frutos no lo van a dar estando solos cada uno en su iniciativa, sino que esa huerta colectiva o esa huerta latinoamericana sea que seamos conscientes, que dispongamos esos frutos ahí y que como toda huerta, tú lo sabes muy bien porque pues, somos latinoamericanos, en la milpa está el frijol, el maíz y la calabaza juntos y cada uno aportándole para que ese ecosistema cultural y educativo pues florezca más. Entonces es como un pasito más en lo que ya venimos haciendo, es como la iniciativa que viene en camino. Vamos a ver que ojalá tengamos todos la energía y el entusiasmo para seguir en esta construcción. Las conversaciones es la base para la construcción cultural, ¿cierto? Para la generación de confianza, para la reconexión más profunda de lo que venimos haciendo, pero lo que yo me sueño y espero estar haciendo muy pronto con todas estas personas que han estado en estas conversaciones es ya como pasar a lo que llamamos la cocreación, empezar a mirar qué cositas podemos en algún momento del año tejernos mutuamente para dar un fruto nuevo. Y bueno, con todas nuestras ganas, pues no sé si quieras decir algo más frente a la iniciativa y con esto redondearíamos nuestra conversación. Otra vez de nuevo la gratitud, Gary, por la participación y porque sigamos como que esta conversación cada vez sea más estimulante para la sociedad y para todos. Claro que sí, Andrés. Me gusta mucho la metáfora de la milpa, me parece muy, muy bonita, muy atinada también para lo que necesitamos hacer. Si justamente fue el mensaje de Ken en esta última conferencia europea fue ese, ¿no? De llevar a la educación, digamos, todo este enfoque integral y que desde muy temprana edad quienes se están formando en el ámbito educativo entiendan lo que es el ser humano en todos los aspectos o procesos que lo definen como tal. Entonces yo creo que hay un rol interesante. Como te decía, justo me ha tocado estar hace poquito, hace un par de días nomás, con una entidad educativa y eso ha despertado también en mí el interés. Me enteré, mira, que este instituto tenía el curso de desarrollo personal en una carrera de marketing. Dije, wow, no sabía que estaba pasando eso acá en Perú y eso ha despertado mucha curiosidad. Así que esperemos que eso siga avanzando por ahí. Yo finalmente quisiera cerrar comentándote solamente esto, ¿no? Que digamos, en esta nueva etapa de la Escuela de Autogestión Integral es también mi intención ya no solamente que quede como una escuela donde las personas reciban información, herramientas, sino que se convierta en una especie de ecosistema, ¿no? Que tenga Mm, varios elementos a la mano que permita que las personas que ingresan a esta especie de comunidad o ecosistema puedan desplegar, digamos, su potencial integral en interacción con otras personas y si bien es cierto, hay un conocimiento para transmitir, también sea un espacio para practicar, para interactuar, o sea, para vivir, ¿no? Y que en la vida vayamos discerniendo esas mecánicas de despliegue que nos ayudan a crecer individualmente y colectivamente. Así que en eso estamos, mi querido Andrés, y ha sido un gusto conversar contigo, con tu público el día de hoy. bueno, gracias, Gary. Estaremos pues encontrándonos en otros momentos. Muchas gracias por tu participación y bueno, nos veremos pronto y te estaré contando la evolución de este espacio educativo global que empieza a emerger como te lo contaba, como un intento para seguir floreciendo mutuamente todo esto que estamos haciendo, pero ojalá en un futuro muy pronto de tener a la oferta educativa pues más diversa y más enriquecida. Así que te agradezco y muchas gracias. Gracias, Andrés. Un abrazo grande hasta Colombia. Ya nos estaremos viendo. Que estés muy bien.